Bueno, reciban todos un saludo. Eh, Vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal 1 y vamos a continuar con el tema del teorema del binomio. Sí, vamos a hablar un poco sobre el teorema del binomio. El teorema del binomio es una herramienta, de pronto algunos ya la conozcan, ya hayan trabajado con él, pero es una herramienta que nos permite hallar la expansión, o nos permite expandir un binomio elevado a cualquier potencia natural, ¿sí? Por ejemplo, a más b al cuadrado, ¿sí? Para la mayoría o para todos ya es conocido que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado, ¿sí? Precisamente pues esta es la expansión del binomio a más b a la 2. El teorema del binomio, como lo veníamos diciendo, nos permite hacer lo que hicimos anteriormente, pero para cualquier exponente, ¿sí? Podríamos calcular también, por ejemplo, a más b a la 3, ¿sí? Algunos ya conocerán que es a la 3 más 3 veces a la 2 por b más 3 veces a por b cuadrado más b a la 3, ¿sí? También podríamos calcular a más b a la 4, a más b a la 5 y en general podríamos calcular a más b a la n, ¿sí? Entonces, a más b a la n, ¿sí? Esto va a tener una expansión y ya más adelante vamos a ver cómo es esa expansión, ¿sí? Por ahora lo importante es resaltar estos numeritos que están acompañando a los términos literales, ¿sí? Esos numeritos reciben un nombre y se llaman coeficientes, ¿sí? Esos coeficientes tienen una estrecha relación con el coeficiente binomial, que lo vamos a definir a continuación, ¿sí? Algunos de pronto ya conocerán que es un coeficiente binomial, pero pues vamos a definirlo, ¿sí? Para los que no saben, para los que no sabemos, vamos a definirlo. Bueno, el coeficiente binomial se calcula para un par de enteros positivos, es decir, para un par de enteros naturales. Entonces vamos a tomar un entero natural n y después tomamos un entero positivo o un entero natural k, ¿sí? Pero ese k debe cumplir con esta condición. K siempre debe ser menor o igual que n, ¿sí? Y como es positivo, pues debe ser mayor que 0 o mayor o igual, ¿sí? En realidad se puede para los no negativos. Listo. Entonces, siempre y cuando tengamos un entero k menor o igual que el entero n, podemos calcular su coeficiente binomial o el combinado de n y k. O también se suele decir n combinado k, ¿sí? Se suele decir también de esa forma. Y bueno, entonces el coeficiente binomial pues no es más que esta fórmula, ¿sí? Lo que está aquí, esto es un nombre, ¿sí? Es el nombre que le damos al coeficiente binomial. Y lo que está a la parte derecha de la igualdad, es decir, esto es cómo se calcula el coeficiente binomial, ¿sí? Es decir, esta es la fórmula con la cual vamos a calcular el coeficiente binomial. Bueno, listo. Recordemos que bueno, la ecuación pues, en la ecuación intervienen factoriales, ¿sí? Y es conveniente recordar que el factorial solo se le puede calcular a un número natural, ¿sí? A un número entero positivo, bueno, inclusive al cero. Pero el punto es que no le podemos calcular el factorial a un número negativo, por ejemplo, a una fracción, a un número real que no sea un número natural.
Entonces esa es como la observación del factorial. Ok, listo. Antes de realizar el ejercicio, pues conviene hacer unas observaciones, un par de observaciones del coeficiente binomial. La primera observación, bueno, es más como resaltar la condición de la definición, ¿sí? O sea, es importante que nos fijemos que este numerito k sea menor o igual que el número n, ¿sí? Si llegado al caso k es mayor que n, esta expresión no tendría sentido, es decir, llegamos a una contradicción. No podríamos calcular el factorial o el coeficiente binomial. Y la segunda observación es que el coeficiente binomial siempre resulta ser un número positivo, ¿sí? Y más que un número positivo, resulta ser un número entero positivo, ¿sí? No puede dar 0 el factorial, el coeficiente binomial, ¿sí? Por lo menos va a dar 1. Y de ahí para adelante, pues puede dar cualquier entero. Ok, listo. Dicho esto, pues vamos a realizar el primer ejercicio, primer ejemplo, que es, bueno, vamos, nos toca hallar el número n, nos toca hallar este número n, sabiendo que este coeficiente n combinado 10 es igual a n combinado 7. Listo, entonces pues vamos a desarrollarlo. Por la definición tenemos que n combinado 10 es igual a n factorial sobre 10 factorial multiplicado por n menos 10 factorial, ¿sí? Por otro lado tenemos que n combinado 7 es igual a n factorial sobre 7 factorial multiplicado por n menos 7 factorial. Como en el ejercicio nos dice que supongamos que esos dos coeficientes son iguales, entonces pues yo puedo igualar las dos ecuaciones. Es decir, yo puedo tener lo siguiente: n factorial sobre 10 factorial por n menos 10 factorial es igual a n factorial sobre 7 factorial por n menos 7 factorial. Y la idea es de esa igualdad, de esta ecuación, deducir n, ¿sí? Hallar n. De entrada, pues yo puedo hacer lo siguiente: puedo cancelar estas dos y voy a volver a escribir lo que me queda. Entonces lo que me queda es lo siguiente. Entonces tendría 1 sobre 10 factorial por n menos 10 factorial es igual a 1 sobre 7 factorial multiplicado por n menos 7 factorial. Listo. A continuación lo que voy a hacer es multiplicar así. Y de ello se obtiene lo siguiente. Entonces obtenemos que 7 factorial multiplicado por n menos 7 factorial es igual a 10 factorial multiplicado por n menos 10 factorial, ¿sí? Como queremos que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha, pues lo que tenemos que hacer es que n menos 7 factorial debe ser igual a 10 y a su vez n menos 10 factorial debe ser igual a 7. Es decir, debemos resolver las siguientes ecuaciones. La primera, que n menos 7, bueno, escribamos esto mejor. n menos 7 debe ser igual a 10 y n menos 10 debe ser
igual a 7, ¿sí? Si esto llega a ocurrir, tendríamos que aquí iría un 10. Tendríamos 7 factorial multiplicado por 10 factorial, ¿sí? Y aquí en este otro lado tendríamos un 7, es decir, tendríamos 10 factorial multiplicado por 7 factorial. Y pues es clara esa igualdad, ¿sí? Entonces es suficiente con resolver una de estas dos ecuaciones, ¿no? Yo me voy a apoyar de la primera ecuación, ¿sí? Y voy a despejar n. Entonces de ahí tenemos que n es igual a 17. Si utilizamos la otra ecuación, también llegamos a que n es igual a 17. Entonces ya conseguimos el número entero y n debe ser 17. Listo. Ahora vamos a hablar del teorema del binomio, ¿sí? Ahora sí, el teorema del binomio no es más que esta ecuación que aparece en pantalla. Esta ecuación. Pero para poder establecer esa ecuación, debemos aclarar quién es A, quién es B y quién es N. Entonces eso lo hacemos en el enunciado del teorema. Nosotros vamos a tomar dos números reales, A y B, ¿no? Y entonces tenemos que para cualquier entero positivo, es decir, para cualquier natural n, tenemos que esta ecuación es cierta, ¿sí? Vamos a expandir esa expresión para poder observar de manera explícita la expansión del binomio, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí empieza desde k igual a 0, entonces vamos a empezar. Quedaría, el primer término quedaría n combinado 0 multiplicado por a la n, más, porque es una suma, n combinado 1 multiplicado por a la n menos 1 multiplicado por b, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente? Más n combinado 2 multiplicado por a la n menos 2 por b al cuadrado, ¿sí? Y si seguimos así, vamos a llegar a que n combinado n elevado, multiplicado por a la n menos n, ¿cierto? Pero n menos n pues es 0, ¿sí? N menos n es 0. Entonces no voy a colocar nada, solamente voy a colocar b. Voy a colocar b. No escribe. Ya ahora sí. Voy a colocar b elevado a la n, ¿sí? Bueno, entonces esa es nuestra expresión, nuestra expansión del teorema del binomio, ¿sí? Si no, pues esta expresión es más compacta, ¿sí? Guarda más la información, se ve mejor, no sé, qué sé yo. Listo. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a expandir el siguiente binomio. Vamos a expandir el binomio x más y a la 4. Entonces, por el teorema del binomio, tendríamos que x más y a la 4 es igual a n, que en este caso n es 4, 4 combinado 0, multiplicado por x a la 4, más 4 combinado 1, multiplicado por x a la 3, multiplicado por y.
más 4 combinado 2 x a la 2 y a la 2 más 4 combinado 3 x y a la 3 más 4 combinado 4 y a la 4. Listo. Eso es lo que nos dice el teorema del binomio. Ahora vamos a hallar estos coeficientes binomiales, ¿sí? Vamos a hallarlos en el siguiente marco. Listo. Entonces, el primer coeficiente es 4 combinado 0, que esto siempre nos va a dar 1. ¿Sí? Sigue 4 combinado 1, que esto nos va a dar 4. 4 combinado 2 nos va a dar como resultado 6. 4 combinado 3 nos va a dar como resultado 4 también. Y 4 combinado 4 nos va a dar como resultado 1. Listo. Entonces la expresión al final quedaría así. Quedaría x a la 4 más 4 x a la 3 por y más 6 x a la 2 y a la 2 más 4x y a la 3 más y a la 4. Listo. Entonces esa es la expansión para el polinomio x más y elevado a la 4. Para el binomio, pues. Ok. Bueno. Algunas observaciones del coeficiente. Algunas observaciones del coeficiente, bueno, del teorema del binomio. Es que en la expansión siempre van a haber n más 1 términos, ¿sí? Es decir, si el exponente es n, aquí me van a aparecer n más 1 términos, ¿sí? Y eso se puede observar en el ejemplo anterior. Sí, aquí teníamos que nuestro n es 4, ¿sí? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí? Voy a borrar esto. La segunda observación es que el exponente de a disminuye desde n hasta 0 y el exponente del segundo término, es decir, el exponente de este término, va aumentando. Entonces eso también se puede observar acá. El primer término en este caso es x y el exponente del x va disminuyendo. Empieza en 4, 3, 2, 1 y aquí ya no aparece. Como no aparece es porque x está elevado a la 0. Y el segundo término en este caso es y, ¿sí? Entonces aquí comienza con y a la 0, por eso es que no aparece, y a la 1, y a la 2, y a la 3 y al final y a la 4. Entonces, pues esa es la segunda observación. La tercera observación es que la suma de los exponentes siempre va a dar n, ¿sí?
En este caso, nuestro n es 4 en el ejemplo anterior. Y si nos fijamos, siempre la suma va a dar 4. 3 más 1, 4. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Y 4 más 0, 4. Cada término pues es de esta forma, ¿sí? Eso se percibe aquí. Y la quinta observación es una de las más importantes. Si yo quiero hallar el qésimo término, vamos a pensar q como un número que esté entre 0 y n, ¿sí? Si por ejemplo n es 28, entonces ese q puede ser, no sé, 18, 5, 1 y así sucesivamente. Entonces la quinta observación nos dice que el qésimo término de esta expansión lo voy a poder obtener, lo voy a poder conseguir reemplazando k igual a q menos 1. Es decir, voy a reemplazar en esta expresión k igual a q menos 1. Por ejemplo, si reemplacemos k igual a q menos 1, ¿qué nos da? Entonces eso nos da n combinado k, pero k va a ser q menos 1 multiplicado por a la n menos k, ¿sí? Multiplicado por a la n menos k, pero k en este caso es q menos 1 multiplicado por b elevado a la k, que en este caso es q menos 1, ¿sí? Entonces este es el término qésimo, este es el qésimo término de la expansión del binomio. Ok, bueno. Bueno, vamos a resolver este siguiente ejemplo. El ejemplo dice así. Vamos a encontrar el término, ¿sí? Encontrar el término que contiene a x. Contiene a x en la expansión del binomio del binomio 2x más 1 sobre 3x elevado a la 7. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Encontrar el término. Entonces es como hallar el término qésimo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a hallar el término qésimo, ¿sí? Entonces en este caso nosotros tenemos que, bueno, esperen un momento. En este caso tenemos que 2x más 1 sobre 3x a la 7. Por el teorema del binomio tenemos que esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta 7 de 7 combinado k multiplicado por 2x a la n, que en este caso es 7, menos k multiplicado por 1 sobre 3x elevado a la k, ¿sí?
y queremos hallar el término qésimo. Entonces el término qésimo lo conseguimos reemplazando k por q menos 1, ¿sí? Y vamos a reemplazar entonces aquí k por q menos 1. ¿Qué nos da? Entonces nos da lo siguiente. Nos queda que el término qésimo es igual 7 combinado q menos 1 multiplicado por 2x elevado a la 7 menos q menos 1 multiplicado por 1 sobre 3x elevado a la q menos 1, ¿no? Y haciendo los respectivos arreglos, llegamos a que t sub q, o el término qésimo, es igual a 7 combinado q menos 1 multiplicado por 2 a la 8 menos q multiplicado por 3 elevado a la menos q más 1 multiplicado por x a la 9 menos 2 multiplicado por q, ¿sí? Recordemos que queremos es que este término x esté elevado a la 1, porque queremos es hallar el término que contenga a x. En ese orden de ideas hay que, o debemos pues, resolver la siguiente ecuación. 1 es igual a 9 menos 2 veces q. Al resolver esta ecuación vamos a hallar el valor de q, y ese valor de q lo vamos a reemplazar aquí, después lo reemplazamos acá, aquí, acá y acá, ¿sí? Y después de eso pues vamos a encontrar el término que estamos buscando. Ok, entonces aquí despejando q, llegamos a que q es igual a 4, ¿sí? Y reemplazando con q igual a 4, obtenemos lo siguiente. Entonces tendremos que q sub 4 es igual a 7 combinado 3, ¿sí? 7